Página 1 de 418. Las grietas del neoliberalismo, María Cristina Bayón, 2019. Dimensiones de la desigualdad contemporánea en México. Introducción. 0.1. La construcción social de la desigualdad. Reflexiones sobre convivencia y justicia social en tiempos de neoliberalismo. María Cristina Bayón. En los últimos años, desde diversos ámbitos se ha llamado la atención sobre la obscena y ostentosa concentración de la riqueza en el 1% más rico del planeta, la cual de mantenerse los actuales niveles de concentración de activos financieros, inmobiliarios y otros, en 2030 llegaría a 64% de la riqueza mundial. TV escribe. La desigualdad, la presión sobre el ciudadano de a pie, no puede ser factor de bienestar. La infelicidad y sufrimiento humano es atroz. Cada país, cada región, cada pueblo, cada colonia, que vea cómo se las arregla bajo estas condiciones de miseria, de desigualdad, de infelicidad. Los jóvenes, que van naciendo, no extrañan nada del pasado, nacen en la sociedad atiborrada de miseria y aprenden a vivir así. Lo que sí sucede, es que el individualismo, el egoísmo y el interés por los valores, es algo que se va directo al drenaje. Una sociedad así, fría y sin valores, es una sociedad de locos, es un manicomio y nadie está a salvo. Bayón escribe. Esta alarmante concentración pareciera ser resultado inevitable de un capitalismo celebratorio de la codicia ilimitada y predatoria de los ricos. Sin embargo, como señala Duvet, 2015, la profundización abismal de las desigualdades no es una fatalidad o un resultado natural de la globalización capitalista, sino de las relaciones de fuerza ideológicas y políticas de cada sociedad, que en el escenario actual se encuentran hegemonizadas por el paradigma neoliberal. TV escribe. Suelten al depredador, desaparezcan las trampas, no lo regulen y verán, cómo su hambre nunca será apacible. No le importa al depredador humano aplastar, humillar y conducir a la ruina a las masas humanas. Bayón escribe. Las nuevas lógicas de expulsión que caracterizan al capitalismo global de hoy, no son espontáneas sino hechas entre otros instrumentos, sus canales incluyen las políticas de austeridad, financieras, ambientales, migratorias. Se trata de una lógica sistémica expulsora, al servicio del crecimiento económico corporativo. Cualquier obstáculo o persona, una ley o un esfuerzo cívico que ponga trabas al lucro, corren el riesgo de ser desechados. Se trata de un sistema que expele todo lo que no encaje en su lógica en evolución. Sassen, 2015, 243. Entre estas lógicas de expulsión, la autora menciona la pobreza extrema, el empobrecimiento de las clases medias en los países ricos, la expulsión de pequeños agricultores en países pobres por los millones de hectáreas adquiridas por inversiones y gobiernos ex negación extranjeros, las prácticas mineras destructivas, los millones de desplazados en campos de refugiados, los residentes de los guetos. Como lo han destacado varios autores, el neoliberalismo constituye un proyecto de clase, así como un régimen disciplinario. Harvey, 2005, define el neoliberalismo como un proyecto político orientado a restablecer las condiciones para la acumulación del capital y a recuperar el poder de las élites económicas. Se trata de un proyecto de clase, de una ideología orientada a restablecer y consolidar el poder de clase bajo el velo de la retórica del individualismo, la elección, la libertad, la movilidad y la seguridad nacional. En tal contexto, la desigualdad resulta despolitizada. La clase social parece reducirse a una cuestión de carácter y esfuerzo, a un simple prejuicio, sin relación alguna con las desigualdades reales y crecientes.
es construida como el resultado de elecciones personales. Asimismo, la inequidad en la distribución de recursos materiales y culturales se explica por las deficiencias propias de los pobres. Sayer, 2005. En tanto ética dominante en nuestros tiempos, Stram y Pavlovskaya, 2018, caracterizan el neoliberalismo como un régimen disciplinario que busca regimentar a los grupos subordinados en una sociedad centrada en el mercado, y que castiga a quienes no se adaptan a sus reglas. TV escribe. La desregulación, la libertad de mercado, la libre competencia, son cosas que favorecen a quienes ya de antemano pertenecían a la clase dominante, con recursos, ricos o políticos corruptos. Si un pobre o clase mediero pretende tomar ventaja del neoliberalismo, está desquiciado, porque los nichos de negocio, ya están en poder de los ricos, y hasta de los extranjeros. Lo único que le queda al pobre como salida, es trabajar hasta reventar y vivir ahogado en deudas e inflaciones, con un poder adquisitivo miserable. El que nace en cuna de pobre, así ha de vivir y morir, pobre y tal vez más pobre que sus padres. Pero el humano pobre, desposeído e ignorante, es incapaz de tomar conciencia de eso, como tampoco tiene conciencia de lo que es su vida el ganado, el pollo, la vaca o el cerdo cuyo destino es el matadero, porque en ese ambiente de sumisión, nació el pobre, el obrero, el siervo y ha sido domesticado para ir a parar en uno peor, con futuro gris o incierto. Solo vea cómo las masas, son dóciles, son masas cooptadas y sin empuje, sin conciencia social. Bayón escribe. En tal escenario, el Informe Mundial de las Ciencias Sociales de 2016, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se centró en la necesidad de hacer frente al reto que plantean las desigualdades, ello, a partir tanto de investigaciones empíricas como de perspectivas complejas e interdisciplinarias, con el propósito de pensar caminos que se abran para transitar hacia sociedades más justas. Precisamente, la urgente necesidad de conjugar la reflexión teórica y la investigación empírica ha inspirado el presente libro, el cual tiene como objetivo contribuir desde espacios disciplinarios, abordajes teóricos y metodológicos diversos, a la comprensión de las expresiones que asumen las desigualdades históricas que prevalecen en México luego de que el país ha aplicado políticas neoliberales de manera ininterrumpida durante más de 30 años. TV escribe. El pueblo, no tiene manera de competir con los grupos de poder económico. Ni siquiera el escenario mercantil es propio de México. Las tendencias externas regulan y zarandean al pueblo mexicano. Los ricos, para ser más ricos, a fuerzas deben acumular más oro, más riqueza y de esa riqueza, jamás llegan los beneficios al pueblo. ¿Quién va a regular la voracidad de los que detentan el poder económico? Todo aquel que busque o piense en modificar el orden actual, es considerado populista, de izquierda, de ideas comunistas, de agresor de la libertad del pueblo. Ahora, aún cerrando los ojos, usted puede ver la miseria afuera, y la suya. Y dicen que hay libertad. Hay servidumbre ancestral, hay conformismo, hay carencia de coraje y honor. Bayón escribe. El fundamentalismo de mercado ha dejado profundas grietas en la sociedad mexicana. En ella, algunos de los hombres más ricos del mundo coexisten con más de 50 millones de pobres. Las fronteras físicas y simbólicas entre la mayoría de la población mexicana y las minorías privilegiadas son de tal magnitud, que la desigualdad ha devenido en fragmentación social, y la coexistencia de vidas paralelas erosiona las posibilidades de una convivencia sustentada en los principios de una ciudadanía plena y democrática. Bayón, 2017, 33. Las brechas no solo afectan el acceso a oportunidades y recursos, sino el reconocimiento, la empatía y la solidaridad. Es decir, los ricos no solo concentran el poder económico, judicial y político,
sino también el poder simbólico que hace que sus privilegios se presenten como legítimos, justos, ganados, legales y valiosos. TV escribe. Si un rico le debe al fisco una cantidad de dinero, el Poder Judicial lo protege. Eso es no tener vergüenza, es un atraco evidente. ¿Y así quieren justicia? Bayón escribe. En la actual era de los extremos, la concentración de la riqueza, la segregación espacial y la fragmentación social se retroalimentan con un fuerte desprecio y temor hacia el otro, enmarcado por una ideología de mercado extremadamente cruel e insensible con los perdedores. En efecto, la posibilidad de convertirse en víctima colateral es en la actualidad una de las dimensiones más drásticas e impactantes de la desigualdad social, lo que da cuenta de la posición relegada y descendente que ocupa en la agenda política contemporánea. En términos de Zygmunt Bauman, las bajas se tildan de colaterales en la medida en que se descartan porque su escasa importancia no justifica los costos que implicaría su protección, o bien de inesperadas porque los planificadores no las consideran dignas de inclusión entre los objetivos del reconocimiento preliminar. En consecuencia, los pobres, cada vez más criminalizados, son candidatos naturales al daño colateral, marcados de forma permanente, tal como lo indica la tendencia, con el doble estigma de la irrelevancia y la falta de mérito. Resulta más fácil causar daños colaterales en los barrios pobres y en las calles escabrosas de las ciudades que en los recintos amurallados de los ricos y poderosos. 2011, 17-18. TV escribe. No hay manera de perjudicar a un rico, a un industrial o a un inversionista extranjero. Ellos están blindados, ellos costean su seguridad y además, ellos tienen influencia dentro del poder legislativo y representativo del pueblo, y hasta tienen influencia en los medios masivos de comunicación. Ellos tienen el oro para comprar voluntades sociales y políticas. Por tanto, jamás podrán ser tocados, y si pueden verse siempre favorecidos. Es una situación, una posición que han ido puliendo a través de las generaciones y las alianzas entre ellos. Desde tiempos antiquísimos. Y aunque haya desorden, crisis económicas, devaluaciones, inflaciones, o guerras, ellos jamás podrán ser perjudicados. Ellos, no podrían estar en esa posición privilegiada, si se ablandan ante la miseria de las multitudes. Los pobres, el pueblo, nacieron para ser usados, para servir al sistema, a los ricos, a los nobles. Bayón escribe. Junto a las bases materiales, relacionadas con la inequitativa distribución de recursos y oportunidades, los modos como nos relacionamos, tratamos y representamos a los otros desempeñan un rol fundamental a la hora de explicar por qué la desigualdad es socialmente aceptada, legitimada y naturalizada. Como observa Terborn, 2015, 9, la desigualdad no es solo cuestión de billetera. Se trata de un ordenamiento sociocultural que reduce nuestra capacidad de funcionar como seres humanos, al igual que nuestra salud, nuestro amor propio, nuestro sentido de identidad, así como nuestros recursos para actuar y participar en el mundo. Es un problema multidimensional y relacional, que se sostiene por políticas y políticos, instituciones, grupos de poder, discursos e ideologías por privaciones y privilegios. Sin embargo, como señala Pérez Sainz, 2016, en una historia de la desigualdad en América Latina, en la región ha predominado una visión limitada de la desigualdad centrada en los ingresos, y particularmente en su medición, mediante una suerte de fetichización del coeficiente de Gini, que pese a ser de utilidad para dar cuenta de la magnitud de la misma, no resulta suficiente para entender sus causas, profundidad y persistencia. Coincidente con nuestras observaciones previas, el autor destaca que desde hace varias décadas, el
neoliberalismo ha despolitizado la cuestión social en la región, lo cual ha impuesto una comprensión no relacional de las carencias sociales y un enfoque centrado en la pobreza, según el cual los pobres y los no pobres se definen a partir de estándares establecidos por expertos, lo cual diluye toda referencia al poder y al conflicto. En efecto, como los distintos capítulos de este libro muestran, la desigualdad es en última instancia una cuestión de poder, vinculada con las asimetrías en la distribución de recursos y capacidades, así como con las relaciones de poder que se establecen con base en esas asimetrías. Tales relaciones de poder se sustentan en factores económicos, políticos y simbólicos. Reigadas, 2008. Como afirman Wilkinson y Piquet, 2009, 52, la solución a los problemas que causan los altos niveles de desigualdad no consiste en hacer una terapia colectiva ni en diluir ansiolíticos en el agua corriente para que las personas sean menos sensibles ante ellos, sino en reducir la desigualdad. A continuación, exploramos algunas de las contribuciones teóricas más recientes que han permitido complejizar el análisis de la desigualdad y comprender sus implicaciones para la convivencia social en tiempos de neoliberalismo. En este sentido, se destacan aquellos marcos interpretativos que procuran abordar el carácter multidimensional del problema, al igual que su carácter relacional. Es preciso nutrir los estudios sobre la desigualdad tradicionalmente centrados en la distribución del ingreso y la riqueza, de los debates recientes sobre la justicia social, relacionados con la redistribución y el reconocimiento, de los conceptos de respeto, solidaridad, estigma, límites simbólicos y fronteras morales, entre otros. La incorporación de dichas dimensiones ha permitido de manera progresiva comprender las posibles confluencias y contrastes entre desigualdades de clase, de género y étnicas, estereotipos, estigmas y prejuicios que se construyen en torno al otro, así como la manera como se expresan y reproducen en el trato cotidiano. Se trata de una invitación al lector a adentrarse en la reflexión contemporánea acerca de las raíces del problema, su persistencia, reproducción y legitimación, con el objetivo de desnaturalizar y desmontar los supuestos en que la desigualdad se sostiene. TV escribe. Para que no haya desigualdad, los márgenes de ganancia del rico tienen que reducirse. Porque, para empezar, los salarios de los obreros son miserables, no es algo que le ayude a vivir en condiciones aceptables y dignas. Y esos salarios nunca van a ser suficiente para mantener a una familia y mucho menos para buscar mejores oportunidades a través de la educación. A duras penas los pobres atinan a alimentarse de manera excesiva con carbohidratos. El desempleo provoca que los salarios se reduzcan, y con eso, se favorecen las empresas extranjeras. La gente deambula en buscar de empleo y vive con esa angustia de tener que vivir con una remuneración que está por debajo del bienestar. Las consecuencias son una población enferma e ignorantes, y esa cultura de miseria es la que se va heredando a través de las generaciones de hordas de pobres. Página 13 de 418.